Y bueno, vamos a hacer a continuación un ritmo que a nosotros nos gusta mucho. Que nos gusta, bueno, a ver, nos gusta, sí, nos gusta, no nos gusta, nos gusta. Es un ritmo como así como que parece que se va dejando, ¿sabes? Que nos hemos vuelto muy modernos y se va dejando la cosa. Y nosotros, Miguel, que es de corte muy clásico, pues insistió en recuperarlo. Y claro, este ritmo es el que en todas las plazas de los pueblos lo sabe bailar todo el mundo, que es una cosa impresionante, y es el pasodoble. Si le gustan a Miguel. Me encanta los pasodobles. No hacen nada. Sí. Y bueno, os voy a contar la historia de este pasodoble porque tiene miga. Nosotros compusimos este pasodoble pues porque aparte de que es un ritmo que nos gusta mucho y que nos gusta que la gente lo baile y que todos los abueletes ahí, toma. Bueno, vamos muchas veces por pueblos, ¡toca pasodoble! Lo primero, vale. Y ya sabéis que a veces está un poco relacionado, a ver, bueno, sacad vuestras propias conclusiones, con el mundo del toreo, pasodoble. Ahí, ay, qué tema, cabrosillo, No, vamos a sacar este tema. Bueno, sí, vamos a sacarlo. Porque Miguel fue torero, ya lo he dicho. No se cortó la coleta, ya veis que se la dejó. Se quitó el moñete. Sí, pero la verdad que no sé si conocéis los rangos estos del torero, porque tienen sus rangos. O sea, es un rollo, pero es como el ejército, ¿no? No lo sé, hablo porque no tengo ni idea. Miguel sí que lo sabe, pero... ¿Qué son? ¿Los primeros qué son? Los primeros. Maestros, ya. Nada más entrar. Maestros, no, me refiero a los primeros que entran, digo. No los primeros ¿sabes? De la cadena alimenticia, ¿no? ¿Qué son los primeros? ¿Novilleros? Novilleros. Miguel no pasó de novilleros, ¿eh? Espontánea. No. ¿Tú fuiste espontáneo? No. En la plaza de toros de Gea, me parece. Le llamaban el niño de las 5 villas. ¿Sabes? Y fue creo que se creó en novillero, porque Miguel tenía una peculiaridad. Y es que Miguel, pues, era vegano. Entonces era pues claro, imagínate, eso es una locura. O sea, eres torero y vegano al mismo tiempo. ¿No? Eso es un poco locura. Entonces, claro, cuando hacían estas comidas taurinas, que son capeas, ¿eso? ¿Cómo son? ¿Qué es eso? Eso es lo que hacen las despedidas de soltero. Luego lo presentas pues. ¿No? ¿La? Calderetas hacían, no sé. Claro, pues, claro, le decían a Miguel, ¿y este qué come, Miguel? Porque claro, es un torero vegano, es un caso excepcional, ¿eh? Y claro, pues Miguel le gustan mucho las patatas a la importancia. ¿Ah, sí? ¿A quién? Ah, sí. ¿Sabes hacer patatas? Fíjate. Hombre, me dicen que son castellanas, ¿no? Las patatas... No, mienten. Eso es gente de Castilla, de verdad, ¿eh? Siempre con sus cosas. Vale. Pues sí, pues alcañiz, las patatas de importancia. Entonces, bueno, os cuento todo esto porque este pasodoble se llama en honor a ese gran torero que perdió el mundo taurino. Ahí se quedó de novillero, espontáneo novillero. Patatas a la importancia, dedicado al torero que pudo ser mi compañero Miguel. Un aplauso.
Bueno, muchas gracias. Que hemos traído ¿hemos dicho lo de los discos? No, pues hemos traído los discos aquí detrás, pues sí, yo creo que en algún momento dado pues os apetece bailarlo en la intimidad. Vamos a tocar ahora un vals, que está en nuestro segundo disco, que da nombre a nuestro segundo disco, que se llama Valderols. Se lo vamos a dedicar con mucho cariño a nuestro amigo Jorge, que ha venido a vernos hoy, que nos hace una ilusión, perdón. Así que se dedicamos a él con mucho cariño y mucho amor. Este vals de 3 tiempos.
Bueno, muchas gracias. He puesto mi acordeón aquí un momento abajo, Carmen. Vale. Que vamos a hacer ahora, ya aprovechando que estáis allí, ay, que se me cae, una mazurquita que compusimos para este nuestro último disco, que por cierto hemos traído aquí, ya, fíjate, casualidad, aquí hemos traído unos ejemplares. Luna perdida, que en Aragonés es luna nueva. Luna nueva. Y fíjate qué majo ese, te quiero decir. Que queda bien con cualquier cosa, además, así en negro. Bueno, vamos a hacer esta mazurca con este instrumento que tengo aquí, que es un charango. Y un charango es, bueno, pues es un instrumento que se utiliza mucho en el folclore argentino, en el folclore peruano, en el folclore latinoamericano. Y yo tengo un amigo que viaja mucho a México por razones laborales y siempre que viaja allí me dice: oye, David, ¿qué te traigo? Y yo siempre digo: chico, un charango. Y a ver si me traes un charango. Pero un charango, pero ¿cómo un charango? Digo: hombre, sí, porque tiene muchos amigos mexicanos. Un charango que tengan ahí metido en un armario, en el fondo del armario, pues es un charango. Claro, y el mozo se iba ahí con la idea del charango, que nunca me lo traía. Porque claro, un charango además no es un instrumento típico de México, precisamente. Pero yo siempre le he pedido un charango. Hasta que un día vine a México con un charango. Y aquí está el charango, un aplauso para el charango. Bueno, os cuento todo esto porque este amigo se llama Bruno y yo le compuse esta mazurca que la tocamos con el charango y con el violonchelo, que se llama Bruno en las nubes, porque estaba siempre volando, no porque el hombre fuera muy despistado, que no lo es. Así que vamos con esta mazurca.
¿No queréis ir a la cama o qué, Madre mía. Ay, qué juventud. Pues nada, pues vamos a seguir. Vamos a hacer... Bueno, vamos a ir terminando. Vamos a hacer una especie de chotis, pero que no tenemos muy claro si es un chotis, porque nosotros lo que quisimos componer era un momento, es que como Miguel me está ayudando con la presentación. Pues vamos a hacer una especie de chotis, que nosotros queríamos hacer un fogo brasileño, pero como no sabíamos si era un fogo o un chotis, pues le llamamos chotis por el forro, por el fogo, ¿vale? Así que con esta nos vamos a ir despidiendo, muy contentos de estar aquí. Pues es que Miguel me dice que cortemos ya el nacimiento. Entonces yo, pues mira, a mí me gustaría, Pero queremos pedir un fuerte aplauso para Carmen, que está a los mandos de los sonidos. Es que vamos, es una cosa, madre mía. Eso es espectacular. Carmen. Natural de Valderrobles, además. Sí, es la mejor técnico de todo Teruel. Y de Zaragoza incluso. Y parte del extranjero, efectivamente. Y vamos a hacer este chotis por el forro. ¿Y yo qué? ¿Quién? ¿Quién habla? ¿Sí? Ha bailado. ¿En serio? He bailado. ¿De verdad que sí? He bailado. Un aplauso. Bueno, María Luisa, gracias por bailar. Gracias por bailar, por acogernos en vuestra casa. Sí, totalmente. Me ha sacado esta joven. Lo va a ver toda la familia. Bueno, baila muy bien. Pensamos haberte dedicado otra, pero claro, nos ha jodido, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Y yo qué? Bueno, vamos con este chotis por el foro.
con él. Eso te da así, bueno. ¿Ves cómo se colabora? Devuélvemelo. Se lo quedaba. Bueno, pues vamos a ir terminando. Vamos a hacer un círculo circasiano. Para terminar, esto, hijo, si lo bailáis todos, ¿eh? ¿Cómo sería eso? ¿Eh? ¿Qué opinas de esto? ¿Verdad? Sí. Oye, ¿queréis bailarlo todas o qué? ¿Eh? Nos podemos poner, es un baile muy... Tiene eso aquel, pero yo qué sé. ¿No? Verdad. Bueno. Bueno, Miguel, antes de nada, Miguel me comunica que... Si Miguel canta, bailamos. Que me dice que no tiene letra. Pues no tenemos pie. Oh, la verdad es que es una buena contestación. Que Miguel me comenta, me insiste en que os felicite la Navidad, porque aquí estamos justo en este momento. ¿Qué día es hoy? 20 de diciembre, ¿eh? ¿El qué? Que estás muy guapo, ha dicho esa persona, ¿no? Ha dicho el torico, pero... ¿El torico? El torico, el árbol de Navidad. Ah, el Teruel. Pero en Teruel celebráis la Navidad también, en Teruel. Existimos también. La leche. Bueno. Pues nada, feliz Navidad, próspero año nuevo. Y nada, nos vamos despidiendo, ¿eh? Vamos con este círculo.
Feliz Navidad, De verdad, Miguel me lo indica que lo invita. Feliz Navidad. Y ya con esta que viene nos despedimos. Ahora sí que sí. Con esta que viene. Y se la vamos a dedicar a María Luisa. María Luisa, ¿dónde estás? ¡Oiga, que no está! Madre mía. Mira que te lo he dicho. Se lo has dicho, ¿eh? Bueno, se lo dedicamos a María Luisa porque María Luisa tiene su nombre artístico, que es Connie Corleone. Y se lo dedicamos, aunque no esté, se lo dedicamos. ¿Qué? No. Y ya con esta, pues hasta el año que viene. Como, bueno, hasta el año que viene, que vaya todo muy bien. Feliz Navidad y muchas gracias por haber venido.